Es importantísimo el hecho de saber lo que es realmente la iglesia. Es sumamente trascendente. Por ejemplo, quiero hacerles una pregunta para iniciar. ¿Será la iglesia un edificio? Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, voy a ir a la iglesia, estamos diciendo, voy a ir a un edificio, voy a ir a 4 paredes. ¿Será la iglesia un edificio? ¿Qué piensan ustedes? Evidentemente la iglesia no es un edificio. Y saben ustedes que Dios nos tomó como un estandarte para demostrarle a las naciones. Saben que Dios nos tomó como ejemplo para demostrarle a una nación y a muchas naciones que están enfocadas en edificios y en quién hace el edificio más grande y qué iglesia tiene el edificio más ostentoso y más enorme. Para decirles a ellos, ¿saben qué? La iglesia no es un edificio. El edificio se puede perder, pero la iglesia continúa y la iglesia sigue creciendo y la iglesia sigue siendo fortalecida, porque la iglesia no depende de 4 paredes, la iglesia depende de las personas. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Podríamos reunirnos en la calle, en la intemperie y seguiríamos siendo la iglesia. La iglesia no depende de este lugar. Dios ha sido bueno con nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos las personas. Eso es lo que es la iglesia. Así es que cuando nosotros decimos voy a ir a la iglesia, lo que estamos diciendo es voy a irme a reunir con todos aquellos que comparten mi misma fe, con todos aquellos que aman al Señor como yo lo amo, con todos aquellos que son mis hermanos. Eso es lo que significa reunirse como iglesia, estar en la iglesia, ir a la iglesia. Significa reunirse con el cuerpo de Cristo en este mundo, el cuerpo de Cristo en esta tierra. Hay unas cifras alarmantes en los Estados Unidos donde existen estas estadísticas, gracias a Dios, y hago referencia a las estadísticas de Estados Unidos porque en Guatemala, lastimosamente, no existen este tipo de estadísticas. Saben que en Estados Unidos cada año se fundan 1,500 iglesias. Hay 1,500 iglesias nuevas en los Estados Unidos en cada año que transcurre. Pero ¿saben ustedes cuántas iglesias se cierran al año en Estados Unidos? Como mínimo 3,500 iglesias se cierran al año. Ahora, esto nos dice que la iglesia en Estados Unidos, en lugar de ir en ascenso, cada año desciende en 2,000 iglesias menos, como mínimo. Hay 2,000 iglesias menos cada año en los Estados Unidos, como mínimo. Ahora, ¿por qué las iglesias se están cerrando? ¿Por qué las iglesias están fracasando? ¿Por qué se da este hecho tan triste? Y es porque hemos perdido en algún momento lo que realmente significa la iglesia. Hemos perdido el concepto de lo que Jesús realmente estableció. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al decir, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia? ¿Se acuerdan ustedes que en la época de Jesús mismo dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré? Y ellos se indignaron y dijeron, ¿cómo puede ser que algo que se construyó en 46 años, en 2 generaciones, algo que empezó a construir David y que terminó su hijo Salomón, tú pretendas que lo destruyamos y que en 3 días tú lo restaures solito? Y Jesús estaba presentándose a sí mismo como la primicia del cuerpo. Jesús estaba diciendo, no son las paredes, no es el edificio, somos nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y obviamente Él estaba haciendo referencia a su resurrección. Él iba a resucitar y con su resurrección iba a establecer la iglesia verdadera, que no estaba basada en un templo, sino en quienes la integran. Tú eres la iglesia. Jesús, cuando vino al mundo, encontró en el templo precisamente lo que Él no quería encontrar. Cuando Jesús llegó al templo que había sido establecido para la adoración a su Padre, para el estudio de la palabra de Dios, Jesús se encontró con una cueva de ladrones. En Juan capítulo 2 vemos esto. Y Jesús se enfrenta, incluso usando la fuerza física, la fuerza en contra de aquellos que habían hecho de la casa de su Padre una cueva de ladrones. Y no solamente encontró que el templo estaba sirviendo para algo distinto a lo que realmente debía de servir, sino que se encontró con líderes hipócritas y falsos, a los cuales Él desenmascaró completamente. Jesús se encontró con un templo y con un liderazgo en el lugar donde Dios había establecido para que le adoraran y le buscaran y estudiaran su palabra, que no estaba para nada conforme al corazón de Dios. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos hay 100 millones de personas que no se congregan en ninguna iglesia? Y 87% de estas 100 millones de personas significa que
87 millones de personas ya fueron a la iglesia y decidieron no ir más. Es porque la gente ha encontrado en las iglesias algo que no está bien. Así como Jesús cuando vino al mundo encontró algo que no estaba bien, encontró a ladrones, a hipócritas, a fariseos, a sacerdotes que estaban por conveniencia y por búsqueda de fama y por búsqueda de reconocimiento. Jesús encontró algo que él no quería encontrar. Y hay muchas personas que han venido a iglesias y que encuentran algo que no querían encontrar, cosas que no están bien. Encuentran falsedad, encuentran hipocresía, encuentran pastores que se aprovechan de las ovejas, encuentran explotación. Es por eso que hay tanta deserción de personas que no se cambian de iglesia, sino que simplemente dicen, ya nunca más voy a ir a una iglesia. Y por eso es necesario hablar de los mitos y realidades de la iglesia. Y yo quiero que notemos el primer mito. El primer mito es que la iglesia es aburrida. Muchos piensan que la iglesia es aburrida. La mayoría de aquellos que declararon en Estados Unidos no congregarse más es porque venían a la iglesia a aburrirse. Ahora, quiero que leamos el panorama que Jesús encontró entre aquellos líderes del templo. Y dice Mateo 23, 2 al 4, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. El Señor está diciendo que las personas que venían a congregarse al templo, todo lo que encontraban era un peso insoportable de exigencias religiosas que los agobiaban. Llegaban al templo no a recibir realmente lo que sus almas necesitaban, sino a recibir más carga y más peso. La iglesia no está para eso. La iglesia no existe para eso. La iglesia está para ser disfrutada. Y esa es la realidad número uno que puede contradecir aquel mito que acabamos de ver. En lugar de decir que la iglesia es aburrida, vamos a ver lo que realmente Dios quiso hacer de la iglesia. La iglesia es para ser disfrutada. Eso es lo que realmente Jesús quiso hacer cuando estableció su iglesia. No quiso hacer un lugar muerto donde se pusieran exigencias de religiosidad a las personas. Quiso hacer un lugar de vida donde las personas pudieran hallar a Dios, donde pudieran encontrar a Dios, donde pudieran disfrutar, ser llenos en sus corazones. Yo les he dicho a ustedes que no creo en esas visiones. Todo lo que hacen es explotar a las ovejas. ¿Saben ustedes que hay iglesias donde están tan enfocados en el crecimiento que no importa cuánto desgasten a las ovejas, lo que quieren es crecer más y tener más miembros? Entonces lo que hacen es que toman a las ovejas y las empiezan a explotar y les ponen reuniones y reuniones y para que la iglesia crezca, pero lo que no se dan cuenta es de que están haciendo que la gente se desgaste y llega un momento donde la gente simplemente se quema, se cansa. Hemos visto el resultado después de años de estas visiones que se han establecido, que son de crecimiento. Sí, las iglesias crecen, pero explotan y queman a sus ovejas. Eso no es de Dios. ¿Sabes que no estamos llamados como iglesia a hacer de tu vida ocupada algo más ocupado todavía? Estamos como iglesia llamados a que tu vida ocupada encuentre un remanso en la congregación, un remanso en la iglesia. Encuentres pastos verdes de descanso y aguas de reposo cuando tú te congregues. No un lugar donde estemos explotándote y demandándote aún más que hagas. Ahora sí, estamos llamados a cumplir con la gran comisión por parte de Dios y es nuestro deber decirte, evangeliza como un estilo de vida. Quisiéramos que la gente se congregara, no porque tiene que hacerlo. La misma Biblia dice que no tenemos que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero yo quisiera llegar al punto donde ustedes no tuvieran que congregarse, sino que ustedes quisieran y anhelaran congregarse. Queremos pasar de ese punto de tener que hacer las cosas a querer hacer las cosas. Quisiera que ustedes encontraran algo que no les guste de esta iglesia. Yo quisiera que lo encontraran. Y quisiera que eso que no les gusta de la iglesia es que hay que esperar 7 días para volver a venir. Quisiera que anhelaran tanto estar aquí. Que este momento sea mejor que cualquier partido de fútbol, que cualquier olimpiada. Que este momento sea el momento más anhelado de la semana, porque es el momento más disfrutable
que podemos tener delante de Dios, reunidos como cuerpo. Este es un lugar para que tú encuentres vida. Jesucristo dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. La iglesia es un lugar para encontrar esa vida abundante que Dios tiene preparada para ti. La iglesia no es para ser un lugar agobiante, un lugar aburrido. La iglesia es para encontrar vida en abundancia, para encontrar a Cristo. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Saben a qué se refiere esto del gozo cumplido? Está diciendo, para que el gozo de ustedes sea completo. Jesús quiere que te reúnas aquí y vengas a la iglesia a encontrar vida abundante, a que tu gozo sea completo. Y sabes que la palabra de Dios también nos da un gozo completo. Mira lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, todo lo que aquí está escrito, esas cartas que escribió Juan, el Evangelio de Juan y el resto de libros que están en la palabra de Dios, están escritos para que tu gozo sea completo. Si estamos estudiando la palabra de Dios, si estamos viendo lo que Jesús ha enseñado, es para que tu gozo sea completo y para que tú recibas vida. De eso se trata la iglesia, que tú encuentres lo que tanto has anhelado, lo que tanto has deseado recibir. Para eso estamos nosotros. La iglesia es un lugar de alegría. El salmista David escribió en el Salmo 122 y versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este es un lugar para venir con gozo, este es un lugar para venir con expectativa, porque aquí Dios obra, aquí Dios actúa, aquí Dios hace su obra en nosotros, aquí Dios nos hace crecer, nos alimenta y nos sustenta. La iglesia es para ser disfrutada. Tenemos que aprender a disfrutar la iglesia. El mito número 2 es que la iglesia es exclusiva para un grupo de personas. Hemos llegado a pensar que la iglesia es solamente dedicada para un grupo exclusivo de personas. Veamos lo que hacían aquellos fariseos hipócritas en la época de Jesús. En Mateo 23, 5-7 dice, todo lo que hacen estos religiosos es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Estos eran conocidos como filacterias. En hebreo se llaman los tefilín. Eran unas cajas de cuero que se ponían en los brazos donde metían citas bíblicas o citas de la palabra de Dios en aquel entonces, de la ley y los profetas. Y usan túnicas con flecos muy largos y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen maestros. Es decir, ustedes han confundido, es lo que estaba diciendo Jesús, ustedes han confundido el concepto de Dios, de lo que es un templo, de lo que es una iglesia, al hacer lo que hacen. Porque han hecho como una élite selecta, como un lugar de difícil inclusión para los que son de afuera. Porque ustedes mismos se ponen sus filacterias y sus grandes mantos y tratan de ser exclusivos y sentarse en las mejores mesas y les encanta el reconocimiento de la gente. Y eso no es lo que Jesús vino a establecer. Eso es lo que Jesús mismo aborreció de ellos. Porque Jesús se mostró completamente accesible. ¿Saben que si alguien fue 100% perfecto y 100% santo, ese es Jesús? Es más, tenemos que decir que Él es santo, santo, santo para poder intentar describir su santidad. Tenemos que decirlo 3 veces. ¿Saben que Él, siendo así de perfecto y así de santo, logró que los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los publicanos, se sintieran cómodos a su alrededor, quisieran estar con Él? Los que siguieron a Jesús realmente fueron todos estos pecadores imperfectos, porque Él, siendo perfecto, Él siendo santo, logró que ellos se sintieran atraídos hacia Él. Mientras que estos religiosos lo que hacían era como demostrar y decir, nosotros somos un grupo exclusivo, somos como los escogidos de Dios. ¿Y saben qué? Esa es una farsa, es una farsa. Lo que realmente cuenta es que este es un lugar de aceptación. Y esa es la verdad. La realidad número 2 es que la iglesia debe mostrar aceptación. Eso es lo que Jesús hizo con una mujer como María Magdalena, de la cual sacó 7 demonios. Una mujer de mala reputación.
Eso fue lo que Jesús hizo con aquella mujer adúltera a la que querían apedrear, mostrarle aceptación. No es una aceptación para avalar el pecado, es una aceptación que busca la transformación. La iglesia debe mostrar aceptación con fines de transformación. La iglesia es un lugar para todos. La iglesia es para absolutamente todos. Déjame decirte algo, si tú has venido a esta iglesia y tienes un pasado espantoso y en este momento tu vida es un desastre, este es el lugar específico donde tú tienes que estar. Este es el lugar ideal. Bienvenido a unirte a nosotros, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es misericordioso, nos ha hecho pertenecer a este lugar, a este cuerpo precioso llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo. Déjame decirte, este es el lugar ideal. Hay un solo requisito para venir a esta congregación y es tener sed de Dios. El que tiene sed de Dios es bienvenido a este lugar. No importa lo que haya hecho en su pasado, no importa la situación actual en su presente. Si tiene sed de Dios, este es el lugar ideal. Mira lo que dice Apocalipsis 22:17. Mira lo que dice Apocalipsis 22:17 en la segunda parte. El que tenga sed, ese es el único requisito. Todo el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Solo tienes que tener sed y eso es todo. Ven aquí, quédate con nosotros. Congrégate, vamos a verte transformado, te vamos a aceptar tal cual eres. ¿Sabes qué? Nadie puede tirar una sola piedra en esta congregación. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Y sabes que nadie aquí jamás te va a lanzar una piedra. Aquí estamos para decirte que eres bienvenido, que nosotros también éramos como tú eras antes, pero que fuimos cambiados y transformados por Dios. Te vamos a aceptar tal cual eres y vamos a ver cómo Dios te va a cambiar, cómo Dios va a hacer la obra en tu vida. Para eso estamos como iglesia. Jesús mismo dijo que Él es un lugar de reposo y de remanso para todos los trabajados y cargados. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este es un lugar para los trabajados y cargados. También Jesús dijo, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Tal cual tú estás, si vienes a Jesús, Jesús no te va a rechazar. Los religiosos podrían rechazarte, pero déjame decirte, todos aquellos que realmente tenemos a Cristo en nuestros corazones, te vamos a aceptar y te vamos a recibir y vamos a buscar lo mejor para ti. Esa es la verdadera iglesia, no la que condena, sino la iglesia que restaura. Es la iglesia que quiere ver levantado al caído. Es la iglesia que quiere ver triunfar al derrotado. Esa es la verdadera iglesia de Dios. No somos un grupo exclusivo de personas, somos un grupo que está abierto a que vengan todos los que necesitan de Dios. En Hechos 10:34, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pablo dijo las mismas palabras en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios es inclusivo, es incluyente. Hay una cita preciosa en Santiago, porque resulta que ahora hemos hecho de las iglesias lugares elitistas. Algunas iglesias tienen como requisito que tengas dinero para que puedas ir a ellas. Algunas iglesias dicen, bueno, si no tienes dinero no nos interesa que vengas. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, la iglesia verdadera que Jesús estableció es donde el rico y el pobre comparten, es donde todos somos iguales, es donde todos nos aceptamos los unos a los otros, es donde todas las clases sociales, donde todas las razas convergen y están dispuestas a ser uno. Jesús oró al Padre que fuéramos uno, que viviéramos en perfecta unidad. Eso es lo que Jesús pidió. Y mira lo que dice Santiago 2:1-4, dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie
allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Está clara la palabra de Dios. Está clara la palabra de Dios. En la iglesia no hay acepción de personas, no hay exclusividad, no hay preferencias a un grupo o a otro. En la iglesia todos somos los mismos, hijos de Dios, comprados por precio de sangre. El mismo valor ha sido pagado por un rico que por un pobre. El precio de la sangre del Señor Jesucristo por nosotros. Lucas 7, 36 al 48. Jesús fue a la casa de un religioso, de Simón el fariseo, un religioso reconocido en aquel entonces. Y en aquel lugar se apareció una pecadora. Y vamos a ver cómo Jesús no hizo acepción de personas. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y hago una pausa aquí, la Biblia lo está diciendo de una forma elegante. Esta mujer era pecadora. Lo más probable, algunos comentaristas piensan, de que esa mujer haya sido una prostituta. Y dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, es decir, el religioso que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué es tan importante esta historia? Porque un religioso estaba haciendo acepción de personas. Un religioso estaba viendo de manera despectiva a una mujer de mala reputación conocida como una pecadora, es decir, una prostituta en la época de Jesús. Y Jesús vino y le dijo a ese religioso, no tienes por qué discriminar. Ella incluso ha mostrado más adoración hacia mí que tú mismo. Ella misma demostró más adoración hacia mí que tú mismo. La iglesia es un lugar de aceptación con fines de transformación. Aquella mujer fue aceptada por Jesús, aún siendo pecadora, porque Jesús quería transformar su vida. La iglesia es un lugar donde no importando tu trasfondo, tu pasado o tu presente, debes de sentirte bienvenido. Porque lo que anhelamos es que la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón y esa palabra produzca fruto y tú seas cambiado y puedas ser transformado y ser libre por fin. De eso se trata la iglesia, de darte la más cordial bienvenida, para decirte que aquí nadie te va a condenar y señalar, sino que aquí todos vamos a amarte y a buscar lo mejor para ti. El mito número 3 es que la iglesia es falsa. Algunos piensan que la iglesia es un lugar de falsedad. Muchos han dejado de congregarse porque piensan eso. Vamos a ver lo que Jesús opinó de los religiosos de aquel entonces. En Mateo 23, 27 al 28 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Hemos visto tantos escándalos suceder en el reino de los cielos, en el reino de Dios. De pastores, de siervos de Dios reconocidos, en diferentes esferas y niveles, que simplemente dejaron todo lo que tenían por un placer, por el adulterio, por el dinero. Sus corazones fueron envanecidos. Enseña la palabra de Dios que la soberbia es el principio de la caída. Es decir, en el momento en que alguien es
orgulloso, lo que viene por delante es su caída. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y ¿saben qué? Ellos han hecho mucho daño. Muchas personas han claudicado de la fe gracias a esos malos ejemplos y malos testimonios. Pero déjenme decirles algo. Existen siervos de Dios que preferiríamos estar muertos antes que fallarle a Dios. Preferiríamos que Dios nos corte y nos mate antes de causar un escándalo y hacer que ovejas del Señor sean lastimadas y sean llevadas a la incertidumbre. Yo mismo le he pedido a Dios que me mate antes de fallarle, porque no quiero ser piedra de tropiezo para ustedes. Quiero ser siempre alguien que los cuide, alguien que los pastoree, alguien que pueda protegerlos, alguien que pueda cuidarlos. Y ¿saben qué? No soy perfecto, tengo muchísimos defectos, pero con todo mi corazón le pido a Dios que me mantenga firme. El que esté firme, mire que no caiga. Solo Dios nos puede sostener. Pero ¿saben qué? Por todos aquellos que han fallado y han dañado el nombre de Jesús, déjame decirte que habemos otros que estamos luchando por hacer bien las cosas. Y no lo digo con jactancia, porque ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Si ustedes ven algo malo en mí, ese es Fernando. Si ustedes ven algo bueno en mí, ese es Cristo. Así de sencillo, así de simple, así de simple. Esto nos lleva a una realidad, y es que la iglesia debe de ser auténtica. Por favor, anoten en su espacio en blanco, auténtica. La iglesia debe de ser auténtica. Vean en 2 Corintios 2:17, por favor. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Dios ve la profundidad de nuestros corazones y sabe el por qué nos paramos aquí a predicar la palabra de Dios. ¿Saben qué? Una piedra de tropiezo para muchas personas ha sido el pensar que las iglesias se han convertido en un negocio, en una fuente de producción de recursos financieros. Quiero contarles el ejemplo que yo recibí de mi padre terrenal, el fundador de esta iglesia. Mi padre terrenal en 1985 fundó el Ministerio de Motivación Cristiana. Aún no existía la iglesia, la familia de Dios. Y él tomó una decisión. Él cerró su patrimonio personal con lo que Dios le había dado antes de 1985. Mi padre fue un empresario de éxito, a quien Dios bendijo y prosperó. Fue un hombre muy esforzado. Cuando yo vine a este mundo, vine en una gran comodidad, porque mi padre había luchado mucho en la vida. Y saben que él dijo, en este momento que fundo el Ministerio de Motivación Cristiana, decido que mi patrimonio, todo lo que yo poseo, es únicamente lo que yo hice antes de 1985. Nosotros vivimos como familia lo que es el cambio de haber vivido en una gran abundancia a habernos limitado, porque mi padre empezó a servirle a Dios y porque usaba sus propios recursos que él había generado para el ministerio. Hipotecó la casa, yo perdí la cuenta incluso de cuántas veces hipotecó la casa para lograr tener recursos para el ministerio. Él puso los bienes personales al servicio de Dios, así como Pablo dijo, yo con el mayor de los gustos gastaré lo mío y a mí mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. De esa forma, nuestro pastor general actuó. Por eso, ustedes no van a ver ninguna nueva propiedad en su haber. Lo que él tiene, su casa, la casa donde viven mis padres, fue comprada antes de 1985. Es más, fue comprada hace unos 38 años. No hay ninguna propiedad nueva. Es más, trabajó años sin devengar un solo centavo de la iglesia, sino haciendo que sus empresas sostuvieran la iglesia cuando estaba en sus inicios. Lo que estoy tratando de decirles es que nosotros somos simplemente pastores asalariados, que vivimos al día. El obrero es digno de su salario. Nosotros vivimos al día. No estamos aquí para provecho personal. La iglesia no es una farsa. El Ministerio de Motivación Cristiana presenta sus reportes financieros de lo que se recauda en las ofrendas a gobernación departamental. ¿Han visto ustedes los concursos en televisión que muestran un gobernador departamental y dicen, el tal gobernador departamental da fe de que este concurso es legal? ¿Han visto ustedes eso en la televisión? Nosotros, como ministerio, presentamos a gobernación departamental los reportes financieros
de los ingresos que se han recibido y de lo que se hace con las ofrendas. Y hemos sido reconocidos por Gobernación Departamental como una de las entidades más transparentes. De la misma forma, hay un consejo consultivo integrado por diversas denominaciones a los que se les rinde cuentas financieras. De la misma forma, la Alianza Evangélica de Guatemala tiene acceso a poder ver lo que hacemos con las finanzas. ¿Saben una cosa? Hemos dado al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque estamos aquí no para provecho personal, estamos aquí para ustedes. Estamos aquí por ustedes, para dar nuestras vidas por ustedes. A eso nos llamó Dios. A eso nos llamó Dios. El enemigo es el padre de la mentira y vino a robar, a matar y destruir. Pero déjame decirte una cosa, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Déjame decirte que si hay un solo deseo en nuestros corazones es verte a ti crecer, es verte a ti transformado. Tenemos amor por ti. Y hay una cita que es muy preciosa, son unas palabras de Pablo hacia los de la iglesia en Tesalonicenses, o en Tesalónica, a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice: así nosotros, con el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Pablo está diciendo, ¿saben qué? No me quiero limitar solamente a predicarles. Quiero compartir con ustedes también mi vida, porque los he llegado a querer tanto. Y esas son las palabras que yo quisiera compartir con ustedes. No estoy aquí solo para predicarles. Estoy aquí para entregar mi vida por ustedes. Estoy aquí para compartir mi vida con ustedes. Porque he llegado a quererlos. He llegado a amarlos con todo mi corazón. La iglesia no es una falsa. La iglesia no es falsa. La iglesia es auténtica. Cuando Dios en su misericordia nos permite realmente compartir la palabra, compartir nuestras vidas y amar genuinamente a sus ovejas. ¿Saben que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, te amo. Entonces, cuida de mis ovejas. Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Pedro contesta, sí, Jesús, te amo. Entonces, apacienta a mis corderos. Y Jesús le vuelve a decir a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, entonces, Pedro, pastorea mis ovejas. ¿Sabes cómo demuestro mi amor por Dios? Cuidando a sus ovejas, apacentando sus ovejas, pastoreando sus ovejas. Mi amor por Dios es medido de la forma en la que yo cuido de ti. Mi amor por Dios es demostrado de la forma en la que yo predico su palabra para que tú seas alimentado y sustentado. Esa es la forma en la que yo le demuestro mi amor a Dios. Así como Pedro tuvo que demostrarlo haciéndolo. Porque él fue el primer pastor establecido por Jesús. Déjame decirte a ti que mientras mejor yo haga mi labor para lo que fui llamado, más voy a demostrar que amo al Señor. La iglesia debe de ser auténtica. El mito número 4 es que la iglesia es débil. Algunos piensan que la iglesia es un lugar débil, es un lugar para personas débiles. Piensan que las iglesias solamente son para personas que tuvieron un pasado demasiado espantoso, un pasado horrible y que tuvieron que venir a una iglesia para lograr cambiar. Eso es lo que algunos piensan de la iglesia. En lo personal, yo conocí al Señor a los 7 años de edad y cuando me decían, comparte tu testimonio, yo pensaba, bueno, voy a tener que contar que metí el gato al freezer cuando tenía como 6 años, porque no consumí drogas, no hice nada de eso. Pero la iglesia no es un lugar para gente débil. El reino de los cielos es de los valientes que lo arrebatan. Y aquí hay puros valientes. Puros valientes. Y el texto que escogí para compartir esto es Marcos 14:50, porque algunos se toman de esto para decir que la iglesia es débil. Cuando Jesús estaba en el peor de los momentos de su persecución, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y Pedro, que era el más valiente, el que había cortado incluso la oreja de un personaje que había tratado de apresar a Jesús, Pedro fue el que lo negó por temor y por miedo. Pero quiero recordarte que una vez que Jesús estableció la verdadera iglesia, todos estos que huyeron fueron los más valientes que fueron capaces de morir por él. Pedro, que lo negó, murió crucificado de cabeza. Y déjame decirte que todos tuvieron desenlaces muy difíciles y muy duros.
exceptuando Juan, que murió de viejito. El único que murió de viejo de los 12 fue Juan. Todos los demás, y Judas, que se suicidó, pero los otros 10 murieron de formas muy duras, en persecución. Incluso Tomás el incrédulo se piensa que murió compartiendo el evangelio en la India. ¿Sabes que el reino siempre ha sido de valientes? Una vez que la iglesia es establecida, aquellos cobardes, entre comillas, que habían huido y negado a Cristo fueron los más valientes. Una vez que la iglesia fue establecida, mira, hay una cita donde Jesús, derramando sus lágrimas, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sabes que me puse a pensar en esa cita y cómo se aplica para nuestras vidas actualmente? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Quiere decir que Dios mandó gente con poder para fortalecer a su pueblo, y su pueblo simplemente pasó por alto a esas personas. En la actualidad, algunas iglesias han hecho lo mismo. Han puesto su doctrina o su teología basada en simplemente la postura de individuos. Hay una postura en diversas iglesias que dice que los milagros ya no son más, que los milagros ya pasaron a la historia, que los milagros ya no se van a llevar a cabo, que los milagros terminaron con el último de los profetas y con el último de los apóstoles más bien. Y eso se llama dispensacionalismo. ¿Sabes que las mismas iglesias han limitado el poder de Dios? Nosotros aquí en esta congregación creemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Él aún dijo: cosas mayores a las que yo hice, y aún las mismas cosas que yo hice, vosotros haréis. No queremos vivir como una iglesia debilitada, sino una iglesia poderosa que se mueve en el poder del Espíritu Santo, en el poder de los dones. Por eso llegamos a la realidad número 4, y es que la iglesia es poderosa. Veamos Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no es edificada por sus pastores. La iglesia no es edificada por arquitectos. La iglesia no es edificada por gente que está involucrada en ella. La iglesia es edificada por el mismo Señor Jesús. Jesús dijo: yo mismo personalmente edificaré a mi iglesia. Y no la edificaré en cualquier lugar. La edificaré sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y no solamente esto. Dice Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Es decir, el infierno, Satanás y sus demonios no tendrán poder sobre ella, porque la iglesia sería más poderosa. En primera de Corintios 2, 4, 5, el apóstol Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se trata de su poder en nosotros. Somos una iglesia poderosa por Él. El quinto y último mito es que la iglesia es religiosidad. Algunos piensan que la iglesia es simplemente religiosidad. Es un conjunto de tradiciones, es un conjunto de protocolos, de prácticas. Y quiero que notes esto. Jesús se topa con los religiosos y les dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor? Este pueblo hace las oraciones, este pueblo viene al templo, este pueblo hace los sacrificios, este pueblo presenta la adoración, pero su corazón está lejos de mí. Entonces vean lo que dice Jesús: su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y eso me lleva a recordar que este lugar, este púlpito, no está para decir mis propias ideas, sino que está para hablar lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que decía Adrian Rogers: yo no estoy aquí para decir yo pienso o yo opino, sino yo estoy aquí para decir esta palabra de Dios dice. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión verdadera
es simplemente ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos y mantenerte sin mancha del mundo. La realidad número 5 y final es que la iglesia es relacional. En lugar de ser religiosa, la iglesia es relacional. En lugar de ser un lugar de religiosidad, la iglesia es un lugar de relación. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero que notes esto. El Señor está encontrándose con gente que le está diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá: nunca los conocí. En otra porción de la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No se trata solamente de decirme Señor, no se trata solamente de hacer cosas en mi nombre, de hacer milagros en mi nombre y profetizar en mi nombre. Se trata de conocerme, porque Él dijo: nunca os conocí, hacedores de maldad. Lo que estaba diciendo es: más que decirme Señor, más que hacer milagros en mi nombre, quiero que me conozcan a mí. No se trata de religiosidad, se trata de relación con Dios. Se trata de relacionarte con Dios, de tener una relación con Dios. Mira lo que dice 1 Juan 5:12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy es el día para que tengas a Cristo. No se trata solamente de decirle Señor, no se trata solamente de ser un religioso, no se trata solamente de hacer cosas en su nombre. Se trata de realmente tenerlo y conocerlo. De eso se trata la iglesia. A ti que me escuchas, que tienes dudas de tu salvación y que necesitas una respuesta de Dios en tu vida, es muy importante que hoy puedas rendirte a Jesús y decirle al Señor: aquí estoy, me rindo a ti. Si quieres hoy entregar tu vida a Jesús, Jesús no está esperando que seas perfecto para que te puedas entregar a Él. Algunos piensan: yo no puedo entregarme a Jesús porque estoy lleno de pecado. ¿Sabes qué? Jesús dijo: el médico no viene a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Así he venido yo a buscar a los pecadores. Tal cual tú estás, Jesús te quiere encontrar hoy. Tal cual tú estás, Jesús te quiere salvar hoy. Si tú quieres hoy asegurar tu salvación, si tienes dudas de que si murieras hoy irías al infierno, o que no sabes a dónde irías, la palabra de Dios dice que la vida eterna consiste en creer en Jesucristo. El que cree en Jesús tiene la vida eterna. Así es que hoy es el tiempo de creer en Jesús y confesar con tus labios que Él es el Señor de tu vida y creer con tu corazón. Haz esta oración conmigo. Si quieres rendirte a Jesús, dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame. Reconozco que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Toma el trono de mi corazón, me entrego a ti por completo. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén.